Una vez más estamos aquí en esta tertulia, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Y estoy con mi amigo Willy López, que es pastor en Madrid, en Casa de Bendición, y hablamos de los Salmos. Estamos revisando todos los libros de los Salmos, el libro de los Salmos, y ya vamos por el capítulo 92. Willy, ¿cómo le llamamos a este Salmo? Bueno, es que hay una cosa que se repite mucho casi al final del Salmo, que es florecerán. Y creo que es muy interesante porque la idea de florecer siempre es la idea de nueva vida, la idea de hay flores, hay frutos. Es decir, y creo que es muy interesante y creo que también va a ser para la gente que nos vea y que nos escuche como una inyección de ánimo, ¿no? Porque bueno, ahora a veces no tenemos mucho tiempo de pensar en los frutos, ¿no? O sea, que por lo menos el árbol esté verde, que esté vivo, ¿no? Sentirnos vivos, ¿no? Pero la idea de dar fruto, ¿no? Y claro, bueno, el fruto lo que hace es que afecta a los demás. El fruto, el árbol no lo quiere para sí mismo, sino simplemente tiene una sensación de que, bueno, eso va a beneficiar a los demás. Y creo que no nos vendría mal como sociedad y como iglesia pensar que que tenemos que dar fruto para poder beneficiar a los demás, ¿no? Que no todo se centra en nosotros mismos, no somos el ombligo del mundo, sino que hay gente alrededor nuestra que no sé si necesita, pero sí nos gustaría que disfrutasen de nuestros frutos. Que bueno, la palabra es clara desde el principio, desde Adán y Eva, ¿no? Crecer y multiplicaos, ¿no? Crecer y florecer, y claro, crecer fruto. y producir fruto, ¿no? En una sociedad estéril, porque cada vez estamos en una sociedad más estéril, con menos nacimientos, más divorcios, más abortos, más eutanasia, más muerte, menos vida. Qué pena, ¿no? Que el florecer, el multiplicarnos es la vida misma. O sea, le preguntaban a los científicos o más ateos, ¿no? Bueno, explíqueme usted qué es la vida, porque es algo tan anómalo en el universo, ¿no? Sí. No se conoce más vida más que nuestro planeta, aunque se diga que la vida vino de fuera. No se ha encontrado ninguna vida fuera de nuestro planeta. Siendo una cosa tan anómala como es la vida, que nos explicaran qué es la vida, ¿no? Y ellos dicen, no, es que la vida es autorreplicarse a sí mismo. Hay un patrón. Ahí va. El patrón es multiplicarse. Ya. Y bueno, oye, pues de cierta manera puedo estar de acuerdo. Sí, no, es muchos años de estudio para tan poca chicha. Pero bueno, es lo que hay. Claro, Dios quiso replicarse, ¿no? En nosotros. Dice, oye, creo a su imagen y semejanza, pues ahí comienza la vida, tal y como la conocemos, y el ser humano ha ido multiplicándose, replicándose a sí mismo en nuestros hijos, ¿no? Claro. Nos encontramos una sociedad que ha querido erradicar eso y que ya no quiere ni multiplicarse. No, la realidad es que, bueno, cada vez vamos más en un camino de clases, una sociedad clasista. Es decir, no nos importa que en la India, que en ciertos países se multipliquen sin ningún problema. En África, bueno, mientras no vengan a molestarnos. Por eso se está levantando muchos movimientos de decir, cuidado, que nos van. La realidad es que España es uno de los países con un índice de natalidad bajo, muy bajo. Uno de los más bajos del mundo. Y nadie se atreve a hacer un estudio de quién es que los niños que nacen, de dónde vienen, ¿no? Entonces, todos sabemos principalmente que los niños que nacen son niños de familias migrantes. Pero el porcentaje es abrumador. Entonces, quiero decir, ¿qué va a ocurrir? La sociedad tal como la conocemos en España va a cambiar. Sí, claramente. De aquí a unos cuantos años, lógicamente, la sociedad que conocemos, entre comillas, española, va a cambiar porque no va a ser así. Es decir, va a haber más niños de familias migrantes que se van a casar con los pocos chicos o chicas españolas y al final, bueno... yo creo que, aunque nos traten de engañar de que vamos hacia una sociedad multirracial, entonces realmente lo que nos importa es que vayamos hacia una sociedad multimanejada. Sí.
Claramente no es un problema racial. No. Hay un problema cultural y un problema de trasfondo, ¿no? de enseñanza, de valores. No se trata del color de la piel para nada, no tiene nada que ver con eso. Pero es cierto que esa sociedad multicultural o multirracial, o como se quiera decir, nos quieren hacer creer que no pueden tener hijos por el dinero. Sí. Y puede ser una razón. Pero si miran las estadísticas, los países más ricos tienen menos hijos y los países más pobres tienen más hijos. Sí. Entonces no se corresponde con la realidad. Ya. Cuanto más acceso tienen las sociedades al estado de bienestar o a una sociedad más confortable, menos hijos se tienen. Esto es así. Ha habido en Francia, no ha habido en China un frenazo ahora de natalidad importante. ¿Por qué? Porque las personas van a las ciudades, porque buscan comodidad y los hijos, pues oye, quizás no... Especialmente las hijas. Eso es. Ahí, las hijas especialmente. En la política de hijo único claramente hay un asunto terrible, igual que le está pasando en la India. Pero en Europa, por ejemplo, países ricos o Estados Unidos, la natalidad baja porque la gente se acomoda y no tiene la necesidad de transmitir a sus hijos algo, ¿no? Y uno dice, bueno, es que no tienes nada que dar, pues no lo des. Es verdad que hay gente que dice, bueno, es que ser padre para ser un desastre como padre o ser unos padres irresponsables que piensan que los hijos son como mascotas, ¿no? Yeah. Que puedes dejar a los hijos con los abuelos, que puedes ser un irresponsable con tus hijos, pues igual dice, bueno, pues igual esta sociedad no tiene valores para transmitírselos a la siguiente generación, ¿no? Digo yo, no sé, estoy hablando. Sí, lo que pasa es que la gente a veces ni lo intenta. Eso es. Directamente no lo intenta, ¿no? Entonces, lógicamente, para mí el gran problema es que la sociedad cada vez es más egoísta. Eso es. Es decir, mi problema es decir, si a mí me va bien, la sociedad va bien. Es decir, esa mentalidad de decir las cosas... Las cosas, si funcionan para mí, tienen que funcionar para todos, aunque yo no me preocupe de ellos. Entonces, no me lo planteo. Lógicamente, no podemos obviar que hay familias que económicamente no pueden. No, claro, claramente. Pero para eso debiera estar el Estado, para ayudarles, para que sí que puedan, si quieren, lógicamente. Entonces, hay otras familias que, por desgracia, no pueden, por problemas físicos, concretamente. También se puede hacer, porque... se ha avanzado muchísimo en la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas opciones. Hay niños a los que se les puede adoptar, o sea, hay muchas opciones que podemos tener, pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque al final, pues, preferimos tener una mascota. ¿Por qué? Una mascota es más manejable, nunca nos discute, no nos da problemas. El mantenimiento es mucho menor que el de un niño en cuanto a educación escolar, ropa, etcétera, 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 aunque ya las mascotas van llegando a un nivel de gastos que también interesantes. Y pues a los 15, 16 años, pues cambiamos, ¿no? Entonces, un niño a los 16 años cuando empieza a darte más problemas. Y entonces, pues, realmente el gran problema para mí en general, en un tanto por ciento muy alto, no en todos los casos, es simplemente que no quiero compromiso, no quiero problemas. Por eso me interesa una sociedad que me ofrezca conciertos, partidos de fútbol, corridas de toros, etcétera, 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 que me mantenga entretenido, que mantenga mi mente entretenida, porque yo personalmente prefiero no pensar, ¿no? Y en una de las cosas que no quiero pensar para nada, lógicamente, es en tener niños. ¿Por qué? Porque me afectan a la vida que yo quiero vivir. Entonces, bueno, funciona. Quiero decir, respetable, claro, totalmente, pero lógicamente hay una cosa, yo le digo a la gente, es decir, a veces tenemos que pensar incluso en nosotros mismos. Tengo 40 años, dentro de 25, 27 años me voy a jubilar. ¿Quién va a pagar mis pensiones? Los van a pagar los hijos, porque yo hasta ahora creo que no hay ninguna proposición de ley para que las mascotas paguen pensiones. Todo se andará.
yo no lo conozco, ¿no? ¿Algún impuesto se les inventará? O quieren que los robots coticen a la seguridad social, porque cada robot que destruya algún empleo, quieren que también empiece a cotizar. Entonces quiero decir, pero al final nos estamos viendo y estamos perdiendo la opción de florecer. Claro. Una cosa que estamos viendo también en estas sociedades es que las mujeres, en edad fértil, prefieren dedicar su vida a la carrera, dedicarse a la carrera profesional, ¿no? Eso está bien. Hay una presión desde la incorporación de la mujer al mundo laboral, hace ya muchos años de esto, pero en donde hay una presión también social para que la mujer desarrolle su carrera profesional. Es totalmente respetable y es dentro de estas sociedades lo que hay, pero retrasan cada vez más la edad, el tiempo para tener hijos. Y vemos ahora, ayer veía un vídeo de una mujer recomendando congelar tus óvulos ahora para que a los 42, 45, cuando ya tú estés en tu carrera profesional, estés en la cúspide o ya hayas alcanzado un nivel económico-social alto, puedas tener hijos. Pero claro, una mujer con 45, con 46 años, tener hijos a esa edad, no solamente física, biológicamente, sino también emocionalmente y genera un conflicto muy grande. Con 65 años te estás jubilando, tienes un chaval de 18 en casa. Claro. Y no es lo mismo. Eres madre y abuela. Eso es. Hombre, yo lógicamente no quiero aquí porque sería tonto y simplón ponerme en lugar de las mujeres, pues soy un hombre. No, digo, estoy relatando los hechos. Claro, no quiero es... decir, no sé lo que sienten, cómo lo sienten, etcétera, etcétera, pero lógicamente yo estoy pensando en el niño. En el niño, lo que tú decías, es decir, que con 18 años la persona que le acompaña tiene 65, o sea, es casi su abuela. Tiene la edad de su abuela, ¿no? Depende cómo se haya cuidado y todo lo demás, ¿no? Entonces, quiero decir, eso afecta también al niño, pero ¿cuál es el gran problema? Es que no pensamos en los niños, pensamos en nosotros. ¿Cómo me siento yo? Me siento bien. Mi sentimiento de madre se ha cumplido. Pero claro, ahí tenemos el caso famoso de la muchacha esta que tuvo con el semen de su hijo, que tú puedes hacer lo que quieras y puedes buscar el país donde todo se permita. Eso no es el problema. El problema es que ahora tienes ya una edad y que cuando el bebé que ha nacido tenga 10 años, tú pasas de los 70. Hoy más. Más. Entonces quiero decir... Ese caso concreto es más. Claro, ¿qué puedes hacer, ¿no? Entonces quiero decir, entonces hay un tiempo para florecer. Los árboles tienen un tiempo para florecer, ¿no? Entonces, y ese tiempo es el tiempo que debemos de aprovechar. Que hay muchas cosas, por supuesto, es decir, empresas, te quedas embarazada, te echan. Pues bueno, esas cosas son las cosas que debe corregir un gobierno para que eso no ocurra. O sea, yo tengo 2 años ahí donde voy a cuidar de mi hijo a tope o de mi hija, y cuando vuelva me reincorporo a mi trabajo. Excedencia y además, bueno, tengo unas ciertas ayudas que eso. Porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en los países escandinavos. ¿Entiendes? No pasa aquí. Es decir, claro, aquí hay que pagar pañales, hay que pagar absolutamente todo. Claro, con lo cual te lo planteas, dices, no trabajo, tengo que pagar todo esto, ¿qué hago, no? Bueno, que igual me dan un cheque de no sé cuánto al nacer. Pero no me da, pero hay en otros países donde el planteamiento es decir, no tengo hijos porque no quiero, pero tengo las ayudas estatales necesarias. Aquí no quiero, pero aparte tampoco tengo las ayudas estatales. Pero el caso es que los países donde más se apoya tampoco quieren tener. Por eso, no quieren, claro. La sociedad que estamos creando. Quiero hablar de este tema de la natalidad con florecer porque me lo quiero llevar a mi terreno, Willy. Ahora voy a llevármelo muy bien, a mi terreno, perfecto. ¿vale? En la iglesia se habla... O sea, la palabra nos compara con las ovejas. Ya. Las ovejas son las que tienen los corderitos, ¿no? Claro. Eso también es... No los pastores. Eso es. A eso voy. A eso quiero llegar. Entonces, una sociedad estéril... vemos muchas iglesias, vemos una iglesia, no quiero generalizar, pero una iglesia mayormente estéril, ¿no? Donde no hay nuevos nacimientos. Veníamos de una iglesia tradicional conservadora en el que el núcleo de la congregación es la familia. Pues por descendencia, mis hijos nacen protestantes, evangélicos, bautistas o pentecostales, lo que sea, y ya automáticamente son de la iglesia. Pero no había multiplicación. Ya.
era muy endogámico todo, ¿no? Sí. Ahora ha habido una especie de invasión por la migración, que ha venido muchísimas personas que comparten nuestra fe, o por lo menos los valores de una fe cristiana, y parece que las iglesias han tenido un pequeño rebrote, pero no hay nuevos. Pero no por multiplicación. A eso me refiero. No están no por florecer. Eso es, no por florecer. En la iglesia yo veo una iglesia bastante estéril. Claro, por eso sigue habiendo 41 millones de españoles, o sea, de gente que ha nacido en España y está que no conocen a Cristo. Son religiosos, sí, pero no conocen a Cristo de verdad. Entonces, ¿por qué os sucede eso? Pues bueno, porque quiero decir, la Iglesia lo que hace es un poco encerrarse en sí misma. Nuestras amistades son prácticamente las amistades de la Iglesia, no tenemos amistades fuera. Por lo tanto, ¿a quién le vamos a hablar? Es un poco lo que yo he puesto aquí varias veces, el ejemplo de cuando salió la famosa campaña de Mi Esperanza, que a mí me pareció un modelo diferente, ¿verdad? Pero yo le decía a José Pablo Sánchez, le decía, bueno, si yo ahora, vale, llamo a mis amigos, los reúno, Billy Graham va a dar por una de las cadenas nacionales un mensaje, tomamos una cosita y después hablamos, ¿vale? Me parece bien, pero cuando yo llame a un amigo mío que hace 5 años o 10 años que no le llamo para invitarle a tomar algo y a escuchar, me va a decir que a mí me parece que tú me quieres hacer la 13-14. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que los cristianos no tenemos amigos no cristianos. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, amigos, etc. ¿Por qué? Porque en la Iglesia nos hemos centrado en nosotros mismos, ¿verdad? Y nos hemos dedicado un poco a lo que dice el Salmo 92, versículo 1. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Así es. ¿Verdad? El decacordio, el salterio, que aquí ahora serían instrumentos diferentes. Nos hemos embuido, sí, ya. Sí. Sería nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra propia liturgia, y no nos damos cuenta de que a la iglesia tenemos que ir para coger fuerzas, para salir a la calle. Porque nuestra vida está en la calle, no está en la iglesia. Eso es. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues hay iglesias que tienen 5 cultos semanales. Pues claro, con 5 cultos semanales, ¿quién es el guapo que tiene tiempo para hacer amistades con gente de fuera? Ninguna, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de cambiar eso. Es decir, el culto del domingo, culto de celebración, fantástico, genial, está muy bien. Pero ahí nos preparamos. Ahí tenemos comunión unos con otros, nos reforzamos, mediante la palabra recibimos nuevas cosas para ir hacia adelante, porque el domingo por la tarde ya salimos a la calle. Ahí está nuestro trabajo. Nos hemos querido proteger de contaminarnos del mundo. Sí. Creo que, y sin embargo Jesús, que andaba por la calle, que anduvo con pecadores, él contagiaba a los demás. O sea, hay un episodio muy bonito que es cuando se le acerca el leproso, y claro, a los leprosos nadie se les acercaba por miedo a contagiarse. Que en realidad, bueno, era un miedo un poco irracional, pero sí, ¿verdad? Entonces, y Jesús no solamente no se contagió del leproso, sino que contagió de salud al enfermo. O sea, yo creo que nosotros deberíamos ser ese factor de cambio. Claro. Nosotros deberíamos contagiar del amor de Cristo. Cuando te dices contagiar suena a una enfermedad, pero bueno, no es una enfermedad, sino es una bendición. Deberíamos transmitir, en vez de transmitir el virus, transmitir la santidad al enfermo, al pecador. Una tos de cariño. Claro. Entonces, sin embargo, como queremos protegernos del leproso, que no me toque, que me contamino, ¿no? Claro, claro. El pecador que viene aquí a contagiarme. Y Jesús dice, venga, dame un abrazo. Y contagió de salud al enfermo. Claro. O sea, ese es el ejemplo, ¿no? De decir, no estás aquí para protegerte del mundo, estás en el mundo. El Señor te cuida, guárdate que nos guardemos, pero que nosotros tenemos que estar ahí y ser luz, ¿no? Claro, por eso digo que está muy bien el Salmo 92, comienza bien, como debe comenzar. Qué bueno es alabar al Señor, cantar a su nombre, que es un himno muy, muy antiguo, ¿verdad? Luego el decacordio, el salterio, no sé qué. El salmista lo que va a hacer una descripción, que todo eso es bueno. Pero el final
el final del Salmo lo que nos viene a decir es tiempo de florecer. O sea, es tiempo de dar fruto. Es tiempo de que la gente, y no tienen que comer del fruto solo los cristianos o nuestros hermanos de la iglesia. Puede comer absolutamente todo el mundo. O sea, tenemos que ser un árbol que dé fruto. ¿Por qué? Porque si no, mientras, y el Salmo lo describe también muy bien, ¿verdad? Pues ahí están los impíos, que esos sí siguen haciendo su trabajo. A pesar de que son como la flor en agosto, o sea, como la hierba en agosto, que hoy por la mañana está verde y por la tarde se seca y desaparece, pero ellos hacen su trabajo. Es decir, ellos tienen aspecto de ser, aunque no lo sean. Pero nosotros tenemos que no solamente tener aspecto, sino tenemos que ser. Y esa es la gran diferencia. Y eso es un poco lo que el Espíritu Santo quiere hacer. O sea, cuando el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuánto le gustaría a la gente que hubiera gente que diera ese fruto? ¿No? Porque para los otros de la carne, que están un poco más en el mismo capítulo, pero un poco antes, contiendas, disensiones, vanagloria, todo, para eso aburrido, o sea, lo que quieras. Das una patada y salen 500. Pero para el fruto del Espíritu, para realmente este fruto donde la bondad, la benignidad, la templanza, todo eso esté presente, que ese es nuestro fruto. Es decir, Jesús, el capítulo 15 de Juan es súper famoso, ¿verdad? El fruto de la vid verdadera. Es decir, separados de mí no podéis hacer nada, pero eso quiere decir que enganchados a Él sí podemos. Claro. Y entonces Él no solamente os llamó para que deis fruto, sino para que deis mucho fruto, ¿no? Entonces, al fin, esa es la idea. Y el gran problema es que en la iglesia no podemos dar fruto. O sea, yo puedo predicar muy bien y ya está. Ahí se queda. Claro, quiero decir, la gente de la iglesia está contenta y esto, pero eso es fruto, pero no es mucho fruto. Yo tengo que llegar a la gente, es decir, pues imagínate un paisano asturiano que recoge manzanas para hacer sidra para él y la familia. Bien, ¿verdad? Pero lo que él quiere es que la pruebe él, su familia, los amigos, los vecinos, y si puede importarla a Estados Unidos o a China, pues también la va a importar, porque eso es lo que él quiere. Que todo el mundo conozca las bondades y lo bueno que es su sidra. Entonces, ahora, nosotros, bueno, bien aquí, qué bien. Oye, ¿cómo fue el culto? El culto fue fantástico, una buena alabanza, una buena predicación. Charlamos entre nosotros y bien, ha sido fruto, o sea, ha sido fructífero. Pero necesitamos dar mucho fruto y eso significa que lo que tú has vivido dentro, la gente de fuera lo tiene que saber. Que te hagan caso, eso ya no es un tema tuyo. Es decir, que la gente te escuche no es un tema tuyo, es un tema del Espíritu Santo porque es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero el expresarlo y el anunciarlo sí es cosa tuya, ¿no? Así es. Y el tener interés que eso ocurra. Fíjate que yo ya digo, ya lo he dicho aquí alguna vez y lo digo y lo pienso. Ser un hijo de Dios, no estoy hablando de ser religioso, ser creyente. Hay muchos creyentes. No, ser un hijo de Dios debería ser la primera razón por la que todo el mundo quisiera ser tu amigo, contratarte, con la que la gente debería querer estar a tu lado. Porque deberían ser los valores que representan lo que tú has dicho. Frutos contra los que no hay ley. Mansedumbre, el amor, la templanza. O sea, que aquellas personas que nos conozcan deberían destacar de nosotros, mira, que es un buen cristiano, es un hijo de Dios. Y eso debería abrirnos puertas, no cerrárnoslas. Claro. Porque todo el mundo debería asumir que una persona que es cristiana pues tiene unos valores que están por encima de los intereses, del egoísmo, de la codicia, de la envidia, de los frutos de la carne. Claro. Y entonces la gente debería querer arrimarse a nosotros. Claro. Es cierto que las tinieblas huyen de la luz, pero nosotros deberíamos ser reconocidos por esos frutos contra los que no hay ley. Nadie te puede decir que sea malo tener misericordia, mansedumbre, amor, templanza. O sea, nadie te puede decir, eso es un mal atributo. Aunque a veces lo digan, ¿no? Ahora que se lleva tanto lo del antihéroe en las películas. Pero, entonces, florecer, dar fruto, ser generoso, corresponder. O sea, creo que debería ser
no el valor añadido, sino digamos que nuestro propio núcleo, ¿no? O sea, es que Willy te conozco porque eres un hombre de Dios, porque tú tienes esto, esto y esto, y es que quiero saber más de ti, háblame más, cuéntame más. Ajá. O sea, no deberíamos nosotros ir a buscar a la gente, sino que la gente tendría que venir a nosotros, ¿no? Claro, por eso los evangelios son muy claros, o sea, y Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Ajá. Y no hay vuelta de hoja. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces, incluso Jesús fue muy duro en una ocasión con una higuera, ¿verdad? No era tiempo de fruto, pero no hay decirla, así le dijo. A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, quiero decir, ¿cómo nos van a reconocer? Por los frutos. Siempre va a ser así. Es decir, entonces, tú ahora pasa el invierno, tú ves un almendro, y si no eres una persona de campo, pues un árbol. Un tronco con 4 ramas es lo que hay, porque no lo conozco. Pero en cuanto llega la primavera, llega el buen tiempo y empieza a florecer, es un almendro, ¿verdad? Y luego, para septiembre, dice, es un almendro. ¿Por qué? Porque tiene almendras. Tiene almendras. Entonces, quiero decir, es así de claro. Entonces, tú puedes tirarte el rollo de que no, de que fallo, de que no sé qué, de que no sé cuánto, que claro, no sé qué, pero en realidad tendría que salirte de forma natural el fruto del Espíritu. Eso es. Eso sería lo habitual. Lógicamente, y hablando del almendro, a veces ocurre que los almendros dan almendras amargas. A veces sí, y hay que injertarlos otra vez para que vuelvan a dar amargas dulces. Es decir, alguna vez te puedes dar alguna almendra amarga, pero lo normal es que des almendras dulces, sí, que sean para comer. Las amargas tienen una utilidad, pero no se pueden comer, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La gente nos va a reconocer por nuestro fruto. Entonces, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te comportas? Y la base o el esqueleto es el fruto del Espíritu. O sea, tú tienes gozo. No estamos hablando de goce, no estamos hablando de que te estás riendo todo el día, sino estamos hablando de gozo, de esa confianza en que Dios cuida de tu vida. La bondad se manifiesta, la benignidad, la templanza frente a las situaciones, el amor, la fe, la paciencia. O sea, no son cosas etéreas o no son cosas abstractas, no, son cosas bien concretas. O sea, o lo tienes o no lo tienes, o se ve o no se ve. ¿Eres o no eres? Claro, es decir, no, es que este almendro es que está en proceso. No, el almendro, te aseguro que a los 3 años, cuando coja cierta estatura y cierto grosor el tronco, da almendras. Que tal vez no aguante el fruto y se le caigan porque todavía no es un árbol fuerte, es muy posible, pero da. Simplemente porque es su ADN. Entonces nosotros como creyentes no tendríamos que esforzarnos en dar fruto, es decir, tendríamos que dar fruto, simplemente. Es decir, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo respalda nuestras vidas y por eso se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es lo que va haciendo nacer en nosotros. Otra cosa es que no dejemos sitio al Espíritu Santo para que ese fruto salga y entonces nos guste más pues las contiendas y la ira y esto, bueno, entonces ya cada uno tiene que saber, porque al final la gente puede hablar mal de ti o bien, pero nunca va a poder obviar lo que eres tú, y eso es algo que está ahí. Está ahí. Vivimos en el mundo del postureo, de la apariencia, sí, ¿no? Los selfies espirituales. Eso es. Y hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha apariencia y queremos aparentar. Pero al final se nos ve, ¿no? Se dice que se atrapa antes a un mentiroso con cojo. Y al final aparentar algo que no eres es mentira. Bueno, te cuento una anécdota. Nosotros hemos estado desde el principio con el tema de la Dana, ¿no? En Valencia. Ajá. Sabes que al principio hubo una avalancha de ayuda, de solidaridad. Sí. Bueno, miles y miles de ciudadanos fueron anónimamente. Pero nos hacía gracia que nosotros estábamos allí, pues los famosillos, ¿no? Los famosetes, los instagramers, algún presentador y presentadora de televisión, que no voy a decir nombres aquí, venían, te pedían una escoba, oye, déjame una escoba, y te quitaban la escoba del puesto, ¿no? Donde estábamos nosotros de ayuda, y se ponían a barrer el barro y mientras le hacían la foto, y una vez que hacían la foto, hacían así, ok, venga, devolvía la escoba y venga, vámonos de aquí. O sea, no uno ni dos, personas que venían hasta allí
había que atravesar controles del ejército, había que andar. O sea, para llegar allí y en vez de ponerte a ayudar, ponerte a hacerte la foto, ¿no? Claro. Espiritualmente un poco pasa igual. Podemos aparentar durante mucho tiempo, pero al final se nos acaba... Nos pillan. Nos pillan. Y aunque no nos pillen aquí, nuestra esperanza, has hablado de la esperanza, es de que el Señor está en control de todo, ¿verdad? Y claro. Que tú le puedes engañar al hombre, pero a Dios no le engañas. No, y es que al final lo que ocurre es eso, que cuando digo que nos pillan, no tiene que ser porque los hombres somos muy volubles. O sea, en un momento dado te pillo, no te pillo, depende de los intereses que tenga, me interesa, no me interesa, pero quien te pilla es Dios. Y a ese sí que no le puedes engañar, y a ese sí que no le puedes decir, y él sabe, no, perdona, no has hecho nada, o sea, te has tirado el rollo, has creado contenido, etcétera, etcétera, que ahora se lleva mucho lo de crear contenido, en los influencers y los youtubers, etcétera, etcétera, pero no has hecho nada. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubieras pensado en la gente que está sufriendo ahí. Que está sufriendo y que necesita ayuda y que necesita ánimo. Y utilizar eso para tu lanzamiento personal es lamentable. Rastrero, a mí me parece rastrero. Es una vergonzonería. Rastrero, y que luego al final, lógicamente, no me importa, tengo que crear contenido, no me importa caiga quien caiga. Nosotros lo hemos visto y tú... Si tengo que hablar mal de eso, lo que hace falta, porque eso es crear contenido. Tú y yo lo hemos visto y estamos en el mundillo, hemos estado en el mundo de eventos, congresos, con lo que llamamos o llamábamos antes el salmista, ¿no? Venía un salmista de un país latinoamericano y venía a Europa a hacer una gira de conciertos, y entonces tú veías una persona en el escenario cantando, alabando, y luego veías otra persona completamente diferente fuera del escenario, ¿no? Sí, entonces, por desgracia. Te sorprendía mucho decir, oye... Buenas y malas experiencias he tenido. Eso es, igual yo, ¿no? Buenas y malas experiencias. Y que te da pena, ¿no? Que haya dos versiones de uno mismo, ¿no? O sea, sí, bueno. Hablamos de eso, ¿no? Si el Espíritu está en nosotros no podemos acallar, ¿no? Las fuentes de agua viva que brotan de nosotros, ¿no? Claro, bueno, el gran problema está en que vuelvo a pensar en mí mismo, y lo que necesito es que la gente sea útil para mí. Es decir, las iglesias son útiles. No sé si las trago mucho o poco, pues son útiles. ¿Por qué? Porque son quienes envían a la gente a mis conciertos para que me puedan pagar. Entonces, quiero decir, es la utilidad. Pero eso es totalmente contrario, que Dios siempre ha trabajado con nosotros y ha estado con nosotros porque sí. Porque a Dios no le somos útiles. Es decir, de hecho dice, el que hace lo que tiene que hacer, siervo inútil es. Es decir, Dios no nos mira por la utilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Simplemente quiere compartir ese amor con nosotros. Lo hizo en su día primeramente con los ángeles. Aquel primera en parte falló y volvió a intentarlo con el hombre. Simplemente porque quiere compartir su amor, nada más. Es decir, y eso es lo que nos tendría que llevar a nosotros a hacer las cosas. Es decir, la congregación no me es útil. Es decir, tengo que llevarme bien con la congregación, o tengo que hacerle esto así, esto así, esto así o esto así, porque así, bueno, pues a fin de mes me dan el sueldo y voy bien. No, o sea, no, simplemente hay gente con la que quiero compartir. ¿Y qué quiero compartir? Lo que tengo de parte de Dios. Lo mismo que Dios hace conmigo, lo mismo que contabas tú antes de Jesús con los leprosos, Jesús con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, con el ciego Bartimeo, con Nicodemo, con todo lo que hacía Jesús era compartir lo que tenía. A veces tenía que ser duro, sobre todo con los fariseos, ¿verdad? A veces tenía que ser duro, a veces con Pedro, a veces con los discípulos, pero simplemente compartía lo que había, lo que él creía era lo mejor para ese momento. Y eso es lo que ocurre con los árboles cuando florecen, que lo que están diciendo es: quiero compartir contigo lo que estoy dando, y estoy dando lo mejor, ¿no? Entonces, que a veces tengo que cambiar, como hablaba antes del almendro, pues a veces tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy dando por descuido en el mantenimiento, estoy dando ahora almendras amargas. No importa, hacemos un injerto, ponemos una vara de un almendro de almendras dulces y todo cambia, pero sigo haciendo lo mismo, quiero darte lo que tengo. Y digo, hablo del almendro, hablo de las vides, hablo de cualquier árbol frutal o de cualquier hortaliza. Estoy
un poco a tu servicio, y esto es lo que cambiaría. ¿Cuál es el gran problema que vivimos hoy en la sociedad en general? Y que espero que nunca se pase a la Iglesia. Es decir, que la gente está para servirme. Pero Jesús fue muy claro. ¿Quieres ser el primero? Perfecto, pues sirve. Entonces, esto lo hemos olvidado y lo queremos obviar, queremos que no se sepa. Pero a ver, todos los estamentos oficiales están al servicio del ciudadano, no al revés. Entonces, pero lo que parece es que los ciudadanos están al servicio del Estado, de los estamentos oficiales. Sí, claramente. Entonces, quiero decir, a base de impuestos, a base de una cosa, entonces el Estado puede hacer lo que quiera, los ciudadanos no pueden hacer absolutamente nada porque se les penaliza de cualquier manera. Por lo tanto, tenemos un problema serio, es decir, se ha perdido el espíritu de servicio. Así es. Con el que debería estar. Y la Iglesia le pasa lo mismo. La Iglesia siempre ha tenido que ser, o ha debido ser, en cierta manera, un hospital, un centro donde la gente viene a curarse. Pero lo hemos convertido un poco como en un gueto donde nosotros lo pasamos bien, donde nosotros disfrutamos. Y claro, nos asustamos un poco. Yo me acuerdo en la iglesia tuvimos un tiempo donde venía un montón de gente, y gente del barrio y gente de la zona de San Blas y todo, y de repente la gente de la iglesia se dio cuenta que tenía que vigilar el bolso, porque antes el bolso se quedaba allí tirado, sí, claro, y daba igual porque todos éramos de casa, ¿no? Imposible. Y de repente, y yo les dije a la gente, es que eso es bueno. Claro. Eso es bueno, que vigiléis el bolso, porque eso significa que hay gente nueva que está viniendo, nueva savia, que esto es un hospital, y algunos vienen, se quedan, otros se van, pero en general salen curados de allí, que es de lo que se trata como iglesia. Y la sociedad debiera trabajar para lo mismo. Claro. Necesitamos trabajar para que la gente esté sana. No vamos a hablar del gran problema de la violencia de género, del tema del suicidio y de tantas cosas que hay en la sociedad que como que a la gente le da igual. Pero no, a ver, las enfermedades mentales, hay un montón de cosas que tenemos que la sociedad nos está ocupando. De repente, pues si la única forma es, parece que a algún iluminado se le ocurre hacer una fundación, empieza a pedir un poco de fondos y tal, para eso digo, pero señores, no, esto tenía que estar cubierto, y mi vecino tenía que ser mi amigo, y el sitio donde compro, el dependiente tenía que ser mi amigo. Es decir, ¿por qué? Porque eso me ayuda a estar mucho más sano, tanto físico como mental. Pero sin embargo parece que todo es una competencia, todo es a ver quién gana a quién. Sí. Entonces, claro, viene a ser un problema porque estamos perdiendo el fruto. Sigue diciendo luego después, ¿no? El Señor, mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Señor? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirará mis ojos sobre mis enemigos, y oirá mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá, vuelve a decir aquí, como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué bueno que es una confianza completa, ¿no? Es totalmente una entrega por completo a Dios, confiando en que Él nos va a dar fuerzas, que Él nos va a ungir, que representa claramente el Espíritu Santo, que va a estar en nosotros, y que en su casa estoy seguro, estoy bien, y que voy a dar fruto para anunciar. Siempre, a mí me gusta la palabra porque siempre nos da un propósito, ¿verdad? Es que sin propósito realmente no hay nada. Claro, dice, ¿para qué quieres florecer? Para anunciar. Claro. Para dar de comer a otros, como hemos dicho aquí, para bendecir. ¿Para qué quiso sacar el Señor a Egipto a su pueblo? Para que le sirviera. Dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Claro. Entonces, dejar el mundo, dejar el pecado, no es solamente por el hecho de ser libre del pecado, que está bien, que es necesario, pero es necesario ¿para qué? Para estar en la comunión
con Dios. Para ser trasplantado, aquí dice claramente al jardín, al patio de Dios, ¿no? A su casa. Claro, sí. Cuando estás en su voluntad, estás en la casa de Dios. Entonces, necesitamos primero ser desarraigados de este mundo para tener un propósito, ¿no? Que es estar en la casa de Dios, ¿no? Sí, por eso fíjate que es un poco, el salmista habla de varias cosas, ¿verdad? Y es como un curso de jardinería un poco, sí, de horticultura. Es decir, primeramente te dice, bueno, hay malas hierbas, que son los impíos, a tu alrededor, eso siempre lo hay, ¿verdad? No te preocupes, pero te dice, no te preocupes de esas malas hierbas, no las tienes que quitar tú. Eso, ya Dios se ocupará de ellas, de esas malas hierbas, de la gente que hace maldad, de la gente que hace iniquidad. Nos frustra mucho eso, ¿no? Sí, claro, y sobre todo cuando los impíos prosperan, ya entonces nos dan los 7 males. Porque yo, que soy hijo de Dios, me va reguleras, y a los impíos les va genial, ¿no? Entonces, por ese lado. Y después dice, ¿cómo voy a trabajar? Primero, me va a fortalecer. Como el búfalo. El búfalo no es el búfalo africano, es el búfalo más tirando a hindú, pero es un animal muy fuerte que se utiliza para llevar grandes cargas. Y dicen que el búfalo, lo mismo que el buey, si arando se encuentra una piedra grande, él va a morir en el intento, o sea, le va a estallar el corazón realmente, por el esfuerzo por arrancar esa piedra del suelo. Hasta ahí va a llegar. O sea, las fuerzas que tiene. Y después, ¿qué habla? Del aceite, sí, de la unción, ¿verdad? Y no hay nada mejor para los árboles frutales que el aceite. Es decir, cuando tú podas las ramas, ¿verdad? Aceite para evitar que no entren hongos, que no entren insectos que pueden matar al árbol por dentro. El aceite es cicatrizante, el aceite es curativo, no permite, por ejemplo, que las hormigas suban. Hay un montón de opciones. Es decir, esto es lo que Dios quiere, fortalecerte y sanarte. Y yo creo que hoy en día una de las cosas que los cristianos necesitamos de una forma muy importante es ser sanos. ¿Somos salvos? Sí, pero ser sanos. Y no me refiero a sanidad física, que también nos gustaría, ¿verdad? Pero sobre todo esa sanidad del alma, esa sanidad emocional, ¿verdad? Que en los cristianos normalmente somos gente de baja autoestima, nos creemos que no somos nadie, que nunca vamos a alcanzar nada, que nunca vamos a llegar a nada, que no. Los impíos son los mejores del mundo mundial. Sale un cantante bueno cristiano, ¿verdad? Y no, claro, comparado con... Pero si eres bueno, eres bueno. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere traer sanidad a nuestra vida. Claro. Y ese es el aceite de la unción, el aceite del Espíritu. Cuando hablamos de unción siempre pensamos que la unción tiene que ver con proclamar el Evangelio, con tener un ministerio grande, pero eso es parte de la unción. Pero la unción realmente es Dios te llama y te aparta para Él. Es lo que hacían cuando David y cuando los reyes se les nombraba, se les volcaba un cuerno entero de aceite, ¿verdad? Y en ese momento Dios estaba diciendo, te aparto para mí. Lo hacía normalmente el profeta de turno, ¿verdad? Pero te aparto para mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Es decir, entonces no te estoy juzgando, no te estoy haciendo un examen si eres bueno, si sabes mucho, si has leído la Biblia 40 veces, si sabes griego, si sabes hebreo, hermenéutica, homilética. No. Te estoy diciendo que te he apartado para mí. Y desde el momento que yo te aparto para mí, en ese momento yo voy a trabajar para que tú des fruto. Claro. Entonces, este es un curso de horticultura muy interesante. Muy interesante. ¿Verdad? Porque luego, ¿qué va a ocurrir después? Nos compara con la palmera, muy interesante, ¿verdad? Sí. A todo el mundo le gustan los dátiles, sí. dulces, principalmente son palmeras datileras, ¿no? Y luego el cedro es una maravilla. O sea, si alguien quiere oler madera que huele increíblemente bien, el cedro. De hecho, la mayoría de las bolas de cedro todavía se utilizan en los armarios para que no haya ese olor a húmedo y ese olor que a veces había en los pueblos antiguamente. Ahora ya hay otras historias, por desgracia más químicas,
pero el cedro es un árbol que es un apreciado, bonito, con un color marrón rojizo, precioso, y huele muy bien. O sea, te compara con eso. Te ha apartado para él y te ha convertido o en palmera o en cedro. Entonces, ¿para qué? Para que florezcas. Y dice, y no importa la edad que tengas. Aún en la vejez, fructificarán, aún en la vejez. Esto es importante. Todos entendemos, los que somos de campo, sabemos que los árboles, cuando llegan a cierta edad, lógicamente fruto decae, sí. No pueden producir, ¿verdad? Su época, su edad reproductora baja muchísimo, ya no tienen, ¿verdad? Pero lo que dice, al yo apartarte para mí, el ciclo no termina, que es un poco lo que pasa hoy en día. Pues mucha gente, ¿verdad? Dice, bueno, hasta aquí, venga, 65 años, pastor, 40 años, pero ya tengo 65, quiero retirarme, ha sido muy, muy fuerte. Y realmente puedes retirarte de las funciones, pero realmente nunca podrás retirarte. De dar fruto. De dar fruto. Eso siempre estará ahí, ¿no? Y nos habla mucho, en la Biblia nos habla mucho de los árboles plantados junto a aguas, sobre todo aguas corrientes, no aguas estancadas. Lo agradecido que está un beduino después de caminar 4 o 5 días por el desierto y encontrar un oasis con 4 palmeras y casi un charco ahí en medio. Es decir, la verdad es que agradeces las cosas cuando no las tienes habitualmente. ¿Cuál es el gran problema nuestro en nuestra sociedad moderna? Que tenemos tanto, y no todos, por desgracia hay 2 millones y pico de españoles que no tienen esa opción, pero en general tenemos tanto que no le damos importancia. Entonces de repente vas, como tú vas muy a menudo a América Latina o África, y de repente ves a los niños con un neumático echando carreras con un palo. A mí me recuerda cuando yo era pequeño, porque hacía lo mismo, ¿verdad? Pero dices, ¿cómo se lo pasan? Y aquí de repente el niño, aquel coche teledirigido, todoterreno, fantástico, ahí lo tiene. Porque se aburrió o porque no puede salir de casa para jugar con él en ningún sitio, mientras que estos tienen campo y campo y campo. Entonces, yo creo que es bueno que sepamos que en Dios no hay edad. No. Apartado, la Biblia muchas veces menciona como santificado. En este caso, cuando santo es apartado, también podemos decir consagrado, ¿no? Algo que es sagrado es apartado. O sea, que son palabras muy gordas, son palabras muy grandes, ¿no? Los santos. La tradición católica nos ha enseñado que el santo aquel que hizo varios milagros y tal. Bueno, los santos, la palabra habla de los santos, en el Nuevo Testamento lo menciona mucho, ¿no? Decía a los santos. Claro. Y esos no habían muerto todavía, no habían hecho varios milagros. Saluda a los santos en la... Eso es. Y nosotros somos los santos porque hemos sido apartados, llamados y apartados para Él, pero con ese propósito de florecer, dice, para anunciar. En este caso podemos anunciar las virtudes, ¿no? De aquel que nos llamó, dice otro texto, ¿no? Has hablado del perdón. Yo últimamente, Dios me habla mucho hablo mucho del perdón, ¿no? Porque pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero a veces no perdonamos a los que nos deben. Yeah. Entonces dice la palabra, perdónanos así como nosotros perdonamos. Pero también es verdad que, como tú has dicho claramente, con esa baja autoestima que a veces tenemos, no nos perdonamos o no nos sentimos perdonados. Ya. No soltamos la carga. Sí. Pedimos perdón a Dios, pero no la soltamos. La soltamos y la recogemos. Eso es. Y la llevamos siempre a cuestas y a veces es un obstáculo en nuestra vida. Porque eso nos retiene, nos hace sentirnos incapaces. No, pero si yo fallo mucho, si yo, ¿cómo voy a florecer? ¿Cómo voy a dar fruto? ¿Quién va a querer? Que yo no... Yo soy un cardo borriquero. Un cardo borriquero. Nada, que yo a la altura de palmera o de granado o de vid, ahí no llego. Fíjate que me hablabas de Latinoamérica, vengo de Bolivia y allí el higo chumbo en todas las calles. El higo chumbo. Chumberas. Bien, las chumberas y bien dulce y bien rico. Hasta los higos, hasta los cardos pueden dar un buen fruto. Claro, no, yo le digo, además, si le quieres gastar una broma a alguien, dile que tráeme un higo chumbo. A mano limpia. A mano limpia. En Israel, a los judíos nacidos en Israel desde el año 48 les llaman sabra.
y la sabra es un higo chumbo, ¿no? Claro. Porque es áspero por fuera, pincha, son bastante rudos, Claro. por las inclemencias, por lo que sea, pero luego cuando llegas a su corazón es muy cuando tierno lo y pelas, dulce. rico, rico. Eso es. Eso, fíjate, es una fruta que agradeces mucho porque cuesta mucho obtenerla, ¿verdad? No es como la manzana que la coges, pam, pam, y te la comes. Listo, la listo. pera. Incluso la naranja o la mandarina, pues pelarla un poco, pero aquí no. Aquí tienes que ponerte guantes, papel de periódico, lijarla bien para quitarle todas las espinas, y siempre queda alguna de las finitas, ¿verdad? Y luego con el cuchillo, pues cortarle la piel dura que tiene por fuera y ya puedes comerte. Hay que trabajárselo. El Hugo. Hay que currárselo. Y no nos gusta. Y no nos gusta. Nosotros nos gusta el fruto sencillo y fácil. Sí. Señor, salgo aquí, hablo con mi vecino, cae de rodillas, se acepta a Cristo como Señor y Salvador y... ¿Sabe los cielos? Y ya está, Parece un ¿no? rayo de luz ahí. Y ya está. No. Entonces, no. Señor, esto de un día, otro día, pico y pala, y ahora le hablo del Evangelio, pero ahora le ayudo con la compra, le ayudo a pintar la casa, le ayudo a esto, estoy con él, le escucho. Esto ya es mucho trabajo. Esto ya... No me sale la cuenta. No sé si un alma vale tanto de mi tiempo, ¿no? Le mando un link por WhatsApp a una prédica de turno. De Harrigan, sí. Que se busca la vida. Apartado para Dios es eso, es consagrado, es tener un propósito, es saber que tú estás aquí por un bien superior, que tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vestir, pero la palabra de Dios nos dice que, oye, no os preocupéis tanto por eso, no estés tan obsesionado por lo que has de comer o vestir. Dice, el Señor se ocupa de ti, de verdad, y aquí te lo está diciendo, el Señor te va a dar fuerzas como los búfalos, va a procurar que tengas un crecimiento sano, va a procurarte que tengas una savia, esa savia que hemos hablado aquí de Espíritu Santo, ese aceite, que es el nuevo ADN en nosotros, la nueva criatura, que va a florecer y va a producir fruto. Dale el espacio. Déjate utilizar, deja que Dios crezca en ti, que te ponga en una buena tierra para que des buen fruto. O sea, es que Él hace la parte más difícil en realidad, ¿no? Él hace todo. Realmente tú estás ahí. Pero en mi pueblo siempre decimos que el que da lo que tiene no está obligado a dar más. El problema es ese, que demos lo que tenemos. Claro. Y que procuremos atesorar en los cielos las cosas, ¿verdad? Porque al final el gran problema es que mucha gente no da porque no tiene, Claro. porque no se ha preocupado de tener. Pero si tú tienes un árbol y tratas de hacerle ciertas cosas en ciertas épocas, te lo vas a cargar. En cada época tiene su parte. Y tiene una parte de poda, y tiene una parte de arreglo, y luego tiene una parte de cuidado, etcétera, 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 para que al final, y hay que saber cuánto riego, si tengo que regar más. Y eso es lo que me corresponde a mí. El crecimiento lo va a dar Dios. Por eso digo que Dios hace el 90%. Sí. El 90%. Ahora, ese 10% lo tenemos que hacer nosotros. O sea, no, las cosas no van a salir por birli birloque. Decir, y ala Dios, el 100% para ti y ya está. O sea, yo soy como el muñeco en manos del ventríloco que... Eso es, esa es la famosa dicotomía, o dentro de la interpretación de la palabra, ¿no? Donde venimos de la Iglesia Católica, donde todo es por obras, y llega pues los protestantes o los evangélicos a decir, no, todo por gracia. Claro. Entonces unos decían que solamente por obras puedes ser salvo, las buenas personas, los que más dinero daban, y luego vienen y dicen, no, olvídate, nada, no hay que hacer nada, solamente por fe, ¿no? Entonces ahí tenemos la carta de Santiago y tenemos varios versículos que dicen, la salvación es por fe, no hay otra, pero tu fe sin obras está muerta. Y tenemos que manifestar la fe en nuestra vida. No podemos vivir una fe de puertas para adentro, si no, nos iríamos a un monasterio, claro, nos encerraríamos allí y claro, no tendríamos vida monacal. Vida totalmente monacal. Claramente, muéstrame tu fe por tus obras. La palabra dice también que al que mucho le has dado, mucho le será demandado. Tú has hablado de dar lo que tienes. Claro. Por eso, el que ha recibido mucho tiene que dar mucho. De gracia recibisteis, de gracia tenéis que dar. Hay. Solo somos ese vaso comunicante entre Dios y los hombres, ¿no? La relación con Dios tiene que verse reflejada en nuestra relación con los hombres, ¿no? Claro, tú al final, que quieres un ministerio grande, ir a las naciones, no sé qué, bueno, pues
Dios te lo va a dar, pero Dios te lo va a pedir. Claro. Es decir, y no es que Dios te lo va a exigir, es decir, simplemente va a suceder. ¿Qué ocurre? Un arbusto, pues nadie lo da, nadie tiene problemas con él, pues sabe que no va a dar nada. Está ahí y está ahí. Cuando tú plantas un frutal tienes expectativas. Entonces, ¿tú quieres ser arbusto o frutal? Puede ser, si quieres, como dice la Biblia, arrayán, ¿verdad? Entonces, quiero decir, puede ser ese... Yo me acuerdo que a nosotros nos encantaba para hacer las chuletillas, ¿verdad? Que era el famoso arbusto espinoso, ¿verdad? Que se secaba y eso ardía como la tea. Pero como no te dieras prisa en hacer las chuletillas, eso duraba más en menos. Entonces, ¿qué nos gusta? Entonces, hay gente que le gustará pues igual ser manzano, pero a otro igual le gusta ser encina. Claro, la encina es un árbol muy duro, muy fuerte, que necesita muchos años y que lógicamente el trabajo con él es diferente. Entonces, ¿tú qué quieres? Es lo que Dios va a trabajar contigo dependiendo de lo que tú quieras. De lo que tú quieras ser. Porque lo que va a hacer es, te va a apartar para que des fruto. Pero luego lo que tú quieras ser. ¿Por qué? Porque al final lo importante es el propósito. Es decir, ¿para qué somos llamados? Es decir, porque al final, cuando tú das fruto y otros se benefician de tu fruto, realmente estás anunciando el amor de Dios, la gracia de Dios, que realmente es nuestro propósito final. O sea, mi propósito no es predicar, mi propósito no es ayudar a organizar o administrar la iglesia, ese no es mi propósito. Mi propósito es comunicar, decirle a la gente que Dios está a su favor, que Dios está por ellos y por eso envió a Jesucristo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario no para formar una nueva religión, sino para que realmente tuviéramos ese acceso directamente y, lógicamente, al final de los tiempos tuviéramos la vida eterna. Y ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Hago una función de pastor? Sí, pero esa es mi función dentro del plan de Dios. Pero mi propósito no es ese, mi propósito va mucho más allá. Porque mi propósito tiene que ver con lo que Dios quiere que yo le diga a la gente que me ve, a la gente que me escucha. Bueno, Willy, gracias. Nada. Espero que la gente haya escuchado. Este programa no ha sido patrocinado por ninguna marca de jardinería ni de... No. Ninguna planta ha sido maltratada en la elaboración de este programa. Gracias por el programa, Nada. Willy. A vosotros aquí os dejamos. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Ebenezer, hasta aquí nos trajo el Señor. Hasta pronto.